Hola, bienvenidos a todos a mi charla. Mi nombre es Nico, trabajo en Moon Wallet en el equipo de infra y hoy les quería traer esta charla que estuve hablando con Mati de prepararla. Tiene que ver con Cloud Security para startups y la nombramos Move Fast, Secure Smart. El plan de esta charla es que iba a ser presencial, pero por una cuestión logística terminó siendo remota. Y el otro plan es que esta charla era un poquito más larga, se me había extendido como a una hora y terminé recortándola para que entre en el bloque. Así que hay algunas cositas que por ahí no vamos a ver, lamentablemente. La charla la dividí en 5 partes para que sea un poquito más amena. Una intro a cloud computing, un poquito de entender cómo es el modelo de responsabilidad compartida entre el cloud provider y nosotros como cliente. Algunas fallas comunes de seguridad que solemos meter cuando estamos laburando en modo startup, algo de tooling que podemos usar para que nuestra vida sea un poco más fácil en cuestiones de seguridad. Y lo último es una charla que no es tan técnica y tiene que ver un poquito más de cómo implementar una cultura de security first, no solamente para el equipo que ya tenemos montado, sino también para el hiring que hagamos de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es la nube? La nube son muchas cosas en general dependiendo de a qué estemos apuntando o a quién le estemos preguntando, pero en líneas generales es un sistema on demand bastante conveniente de acceso a un pool de recursos compartidos y configurables, donde nosotros pagamos por el tiempo que lo usamos y nada más que eso. Se ofrece en diferentes sabores. Por ahí lo que más solemos usar nosotros y lo que está orientado a esta charla es la infra as a service, como por ejemplo los cloud providers, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud. Hay también platform as a service, hay software as a service. Y también es la compu de alguien más. Y eso es lo que nos lleva un poquito a hablar de, ok, ¿por qué entonces elijo la nube si es la compu de alguien más? Resulta que la nube es una forma muy amigable de montar tus cosas en una startup. De repente te permite hacer un deployment muy rápido de tus cosas, de tus recursos, de tu código, de escalar a medida que vas necesitando más cantidad de recursos, simplemente le vas agregando fierro a la cosa o sacando fierro a la cosa si de repente necesitas achicar gastos y te reduce mucho los costos upfront de la infra en sí a veces. Esto más que nada hace comparación a por ahí otro sistema que donde nosotros podemos deployar, que es simplemente tener servidores físicos, tener infra física, tener un rack en un data center, tener algunos servers apilados ahí en la oficina, lo cual trae muchos problemas. Alguien tiene que ir a lidiar con esos servidores, alguien tiene que darles energía y que sea ininterrumpida y hay que darle red y configurar los routers y los switches, instalar los sistemas operativos, administrar las actualizaciones, el sistema de virtualización que usemos arriba de eso también. Y no quiero que digan, este tipo es antifierro. Al contrario, a mí me gustan mucho los fierros, yo soy un MILF para estas cosas. Ahí estoy yo hace como unos 10 o 12 años al lado de una pila de servers en un data center en Miami. A mí me gusta mucho, así que yo estoy re ok con los fierros, pero definitivamente para las startups el cloud da mucho más beneficios. Y bueno, así como también provee un rapid deployment de las cosas, también hay que tener en cuenta las cuestiones de seguridad al respecto. Las cosas, ¿qué cosas de seguridad tenemos que tener en cuenta cuando deployamos en el cloud? Y lo primero es que tenemos que estar muy aware de que el landscape de amenazas que hay en Internet está creciendo constantemente. Y definitivamente los bad actors, los hackers, están cada vez más sofisticados en los métodos que usan para ingresar a los sistemas, para penetrar, para ganar privilegios. Y definitivamente el cloud computing es complejo. Administrar todos los servicios y los roles interconectados y los permisos para esas cosas y marcar los boundaries de acceso entre servicios internos y externos es desafiante. Es muy desafiante, sobre todo a medida que tu infra escala. De repente, si tu startup empieza a tener mucha cantidad de usuarios y vos no te podés concentrar en la infra porque estás muy concentrado en el producto, de repente hay una parte que se empieza a descontrolar muy rápido y una vez que está muy descontrolada es difícil volver a armarla como la teníamos alguna vez. Por lo general, con cloud siempre estás a un clic de distancia de romper todo, sea por cuestiones de seguridad o por cuestiones de configuración. Muchas operaciones en el cloud estás a un botonazo de que te expongas una base de datos a internet, un backup sensible, el payroll de tus empleados. Es un problema en diferentes situaciones, pero siempre a un clic de distancia. Eso es lo que lo hace que sea tan sensible a veces. Pero no siempre es tu culpa.
Todos los cloud providers tienen este modelo de responsabilidad compartida, donde el cloud se hace responsable de una parte, por lo general lo que sería la capa de infra que está por detrás, como los servers y los discos y los backups y la red y la energía, y uno se tiene que hacer responsable de todo lo que está bajo tu control, de tus datos, de tus clientes, de tu información, de tu sistema de configuración que estás usando, y hay que entender muy bien dónde está esa división para entender, ok, ¿de qué me tengo que hacer cargo yo? Esta es una imagen que Amazon Web Services da en su sitio web. Hay una línea muy marcada entre lo que AWS dice que es su responsabilidad y lo que dice que es nuestra responsabilidad como clientes de ese servicio, donde lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que somos responsables de la información, de la plataforma, de las aplicaciones, del acceso, del sistema operativo, del firewall a nuestro nivel, y ellos se van a encargar de todo el resto. Por lo general, nosotros tenemos que estar bastante despiertos y estar haciendo laburo continuo de esto para que no se nos descontrole nada. Voy a hablar mucho de AWS porque es el cloud que más uso y creo que es algo de lo que más se usa también en el mundo, entonces puede llegar a ser más piola que ejemplos de otros clouds, pero esto aplica a todos. Por ahí hay que cambiar algún nombre de servicio, pero es más o menos lo mismo para todos. Por lo general, todos los problemas de seguridad que podemos llegar a tener en el cloud arrancan por algún problema de configuración. Es muy fácil de hacer como la vista muy por arriba de algunas cosas de seguridad críticas, algunas configuraciones, como por ejemplo exponer servidores a internet. Cuando estás muy enfocado en construir tu cosa, tu proyecto, porque no podés darle bola a todo. Necesitas estar construyendo eso y necesitas que eso crezca. El problema que tiene eso es que terminas subestimando algunos problemas de seguridad y uno suele asumir erróneamente que las medidas de seguridad que tengo están ok. Incluso hay mucha gente que piensa que por tener su infra deployada en un cloud como Amazon, están más seguros. Yo pongo mi cosa en Amazon y de repente todo es más seguro. Definitivamente eso es un no. Eso no es así. De hecho, al contrario. Cuando nosotros ponemos algo en Amazon, usualmente nos exponemos a un montón de bad actors justamente porque estamos, por ejemplo, en un rango de IPs conocido, que es el de Amazon. Entonces, estos escáneres automáticos están constantemente escaneando estos rangos de IPs en búsqueda de IPs abiertas, puertos abiertos, conectividad, errores de programación. Basta con solo levantar una máquina virtual de Linux en Amazon con una IP pública y esperar unos segundos o unos minutos viendo el log de conexiones de SSH. De repente va a empezar a caer una lluvia de conexiones erróneas que están intentando acceder a nuestra instancia. Y no porque nos quieran atacar a nosotros como empresa, sino porque son escáneres automatizados que están todo el tiempo mirando qué está haciendo Amazon con eso. Esto está muy conectado, por lo general, una falta de buenas prácticas de seguridad. Muchas veces los equipos, de forma inadvertida, crean estos vínculos demasiado flojos de seguridad en los sistemas. Y no porque sean malos, sino simplemente que es por desconocimiento o porque simplemente están enfocados en otra cosa y todavía no es tiempo de preocuparse en la seguridad del sistema. Entonces, otra de las cosas muy comunes que suele pasar, sobre todo en cuentas nuevas de cloud, por lo general, cuando nosotros creamos la cuenta, lo que tenemos asignado es un usuario root. El usuario root es un usuario que tiene acceso a todos nuestros recursos del cloud y además a la parte de billing, por ejemplo, la parte económica de la cuenta, la parte donde nosotros cargamos nuestra tarjeta de crédito para pagar los servicios. Con un solo acceso tenemos acceso a absolutamente toda la cuenta con root, todo el acceso, todos los poderes. Y si bien podés habilitarlo en 2FA, no es obligatorio. Vos podés tener tu root user corriendo por tiempo ilimitado. Vas a tener algunos carteles que te van a decir, che, deberías habilitar el segundo factor de autenticación a cada rato. No te obliga. Vos podés ponerlo así y simplemente dejarlo pasar. Y vos vas a tener acceso a root a tu cuenta sin más que tu usuario y tu contraseña, cual es un reproblema. Porque en caso de que alguien comprometa esa contraseña y ese usuario, de repente alguien tiene el control de hacerte un takeover a tu cuenta total. Y eso es catastrófico. De repente perdés acceso a absolutamente toda tu infra. Por lo tanto, el atacante puede hacer lo que quiera. Puede gastar tu plata, puede levantar sus servers, puede simplemente vender la información de tu empresa y tus clientes a otras personas malas. Y eso solamente se pone peor con el tiempo. Entonces, lo que podríamos llegar a hacer como primera instancia es, una vez que tenemos acceso a nuestra cuenta de AWS, empezamos creando usuarios estándar en IAM. IAM es el servicio de identificación que tiene Amazon para gestionar los usuarios y los roles y los permisos, donde
lo ideal sería que ahí empecemos a generar diferentes usuarios con diferentes niveles de permisos y el usuario root lo podemos deshabilitar o simplemente dejar de usarlo, protegerlo con un segundo factor de autenticación, que es el segundo punto donde decimos, bueno, ok, podemos configurar una regla en IAM que sea obligatorio tener un segundo factor de autenticación y de repente el usuario root lo dejamos guardado para ocasiones donde realmente rompimos todo, realmente nos quedamos afuera y necesitamos romper el vidrio y acceder de alguna manera. Es muy raro que pase, no conozco mucha gente que le haya pasado, pero siempre está bueno tener la posibilidad, pero no usarlo on a daily basis porque puede ser un problema de seguridad mucho más grande. Atado a todo esto, uno siempre tiene que pensar un poquito en, ok, bueno, ¿qué policies de seguridad necesitaría establecer en la empresa para no usar el usuario root, para tener una política de menor privilegio de acceso para cada usuario, para que no estemos regalando accesos de más sin necesidad, y no porque seamos malos, no porque no queremos que los dev tengan acceso a tocar el billing, simplemente porque no les corresponde y ellos incluso van a vivir más tranquilos si no tienen de qué preocuparse por un acceso que en realidad no necesitan y no saben cómo manejarlo tal vez, porque no es su fuerte. Algo que está muy piola también de hacer siempre es estar haciendo auditorías de seguridad de forma regular para que en caso de que haya un problema, nosotros lo podamos detectar de forma inmediata, de forma más rápida al menos. No que quede ahí en el éter hasta que alguien de repente nos hackea y decimos, bueno, fue demasiado tarde esta vez. En el slide anterior les hablé del principio de menor privilegio. Es algo bastante conocido en general cuando se desarrolla software y también aplica al cloud y a la infra. Resulta que estas access keys y tokens se pueden robar, se pueden perder, se pueden clonar, lo que sea, y lo mejor sería achicar esa superficie de ataque. No vamos a poder decir, ok, no, esto no me lo van a robar más, pero sí podemos decir, ok, voy a tener menos permisos con esta access key y de esa manera si me lo roban, el impacto es menor. Esto también tiene que ver mucho con los usuarios, porque los usuarios tienden a usar la misma contraseña para todo. Entonces, de repente, si usaste la misma contraseña en otro lugar y apareció en un leak tu mail, alguien va a poder probar si en Amazon esas credenciales funcionan. Y eso es un re problema de seguridad, porque de repente ese usuario va a estar expuesto a bad actors otra vez y van a tener acceso a un montón de cosas de nuestra infra. También previene un poco el uso accidental de estas cosas. De repente un dev, sin querer, borra una instancia y tal vez no debería tener acceso para borrar un servidor Linux. Pero bueno, como nosotros no configuramos una política de accesos de menor privilegio, de repente el dev tiene acceso para todo. Entonces el dev puede ir y tocar y borrar una instancia. Y no lo hizo de malo. Tal vez lo hizo sin querer y tal vez incluso se equivocó de server. Pero de repente por ahí nos bajó un servidor de producción sin querer solo porque tenía el acceso. Y no es culpa de él, es culpa de quien se tapeó el acceso de esa forma, porque de repente le dimos acceso de más, que no, por ahí no necesitaba tener, y es un re problema. Y esto es también cierto para sistemas y para software. Por ejemplo, muchas veces sucede que necesitamos hacer deploys con GitHub Actions. Le decimos, ok, le asignamos a la GitHub Action una secret key y esa secret key vive por siempre. Esa secret key va a vivir ahí hasta que la borremos. Entonces a GitHub Actions le creamos un usuario. De repente alguien puede robar esas credenciales y exponerlas a internet. Entonces una forma que tenemos de prevenir eso es usar IAM. IAM tiene el concepto de policies, el concepto de roles. Y una combinación de esas dos cosas nos permite securizar mucho mejor nuestra cuenta y las acciones que ocurren dentro. Lo que ven acá a la derecha es una policy de acceso para S3. S3 es un servicio de storage que tiene Amazon donde nosotros podemos guardar información en lo que ellos llaman buckets. Lo que determina esta policy de la derecha es que hay un efecto de permitir dos acciones específicas de listar buckets y de traerse los objetos en un recurso específico que es myBucket, que está duplicado porque hay una regla que permite listar ese bucket como el bucket en sí y la otra que es ok, me quiero traer también los objetos de ese bucket, que es el segundo recurso de ***. Todos los objetos dentro del bucket, myBucket. Esto nos permite tener un acceso muy, muy granular a cada cosa que nosotros querramos hacer. Y el truco acá siempre es intentar no usar wildcards cuando estamos configurando acciones o recursos. Porque de repente yo acá podría haber puesto en resource directamente un asterisco. Y eso hace que para todos los buckets de S3 tengamos el acceso de listar y traerse objetos. Y por ahí tenemos un bucket de backups. Y el bucket de backups tiene los backups de la base de datos. Y nosotros no queremos que cualquier persona pueda acceder a los backups. Por ahí queremos que solamente
hay un equipo que se encarga de eso o lo que sea, y no podemos darle acceso a todos a que puedan, por ejemplo, borrar los backups. Tal vez queremos que los puedan leer, pero no que los puedan borrar. Entonces, usar wildcards en ese sentido es un poco problemático. Siempre nos conviene poner acciones y recursos bien definidos. Por otro lado, cuando nosotros escribimos una policy, la policy en sí no hace nada a menos que la conectemos a algo. Ese algo son los roles. Los roles son accesos por tiempo determinado con un token que dura n cantidad de horas, al que le podemos conectar una trust relationship, una relación de confianza. Lo que vemos acá a la derecha es una relación de confianza que le podemos conectar a un rol donde decimos que el usuario Sophie y el usuario Angela, con la condición de que tengan Multifactor Authentication Present, van a poder asumir ese rol. Entonces, de repente, si nosotros queremos tener acceso a MyBucket, hacemos un rol que tenga esta Trust Relationship conectada con la policy que vimos antes. Entonces, solamente Sophie y solamente Angela van a poder, si tienen 2FA, acceder a ese bucket y traerse los archivos que están adentro. Pero nada más que eso. Y acá quiero parar un poquito para hablar de la distinción entre lo que son los usuarios y lo que son los roles. Los usuarios son los usuarios como los conocemos, son entidades individuales con credenciales. Tienen usuarios, contraseñas y access keys en este caso, que son como tokens. Son permisos que se pueden asignar directamente a usuarios o a través de grupos. Podemos meterlos en un grupo y que tengan más permisos. Por ejemplo, un grupo developers. Son ideales para los humanos porque es un sistema de autenticación estándar y deberían seguir las reglas del menor privilegio siempre. Regularmente también rotar las credenciales para que en caso de que se exponga algo no estemos tan regalados. Por otro lado, los roles son identidades temporales que nos permiten conectar con servicios o con usuarios. Un usuario puede asumir roles por un tiempo determinado. Y los roles no tienen credenciales de que vivan mucho tiempo. Los roles proveen solamente un token temporal que nos permite hacer acciones durante un tiempo dado, que es configurable a nivel rol. Entonces podemos decir que Angela y Sophie pueden asumir ese rol para tocar ese bucket, pero solamente por una hora. Después de una hora, ese token se vence y hay que reautenticarse. De repente nosotros podemos tener un control mucho más prolijo de nuestro sistema de seguridad usando una combinación de usuarios y roles, con todas las features que nos provienen de las dos cosas. Y yo les hablé un poquito de Multifactor Authentication con el ejemplo de Angela y Sophie, donde Multifactor Authentication es algo que queremos como un must en 2024, pero sigue no siendo obligatorio. Es, por lo general, recomendable en la mayoría de los casos y a veces ni siquiera. Amazon soporta muchos tipos de sistemas de Multifactor Authentication, soporta físicos como la YubiKey y también soporta virtuales como cualquier aplicación que genera códigos de un solo uso, como Authy o Google Authenticator. Son bastante útiles cuando queremos asumir roles y te dan una buena sensación de seguridad. La contracara de todo esto es que necesitas un buen tooling para poder hacer que esto sea una experiencia divertida en líneas generales, porque por lo general la operación que tiene que ver con asumir roles y tokens y demás es engorrosa. Acá les muestro un ejemplo, por ejemplo, de cómo estoy asumiendo un rol que se llama Your Role en una sesión con un nombre específico usando un 2FA específico de mi cuenta, que es el parámetro serial number, donde lo que busco ahí es, ok, ¿cuál de todos mis 2FAs quiero yo usar para autenticarme acá? Y le paso el código. De repente, ejecutar este comando es difícil, es largo, no te lo vas a acordar, tenés que hacer copy-paste de un montón de cosas, y de repente tener buen tooling para esto se vuelve algo necesario. Otra cosa que es importante para este tipo de sistemas son los secrets encriptados para tus servicios. La mayoría de los servicios que hoy programamos, que las cosas que hoy desarrollamos, tienen que conectarse a otros servicios. Por ejemplo, un servicio de exchanges o un servicio de wallets y demás. Y de repente tenemos que inyectar a nuestro sistema secrets de alguna manera, como API keys, passwords, certificados, tokens, y una forma que se suele hacer a veces es usar variables de entorno. Pero ¿qué pasa con las variables de entorno? Nos quedan cosas sensibles expuestas al entorno del sistema. Alguien va, entra al container, pone enter y ve las credenciales. Eso no debería pasar, no nos gustaría que pase. Tampoco nos gustaría tener esto metido en un repo de Git. Porque por más que me digan, ok, sí, pero bueno, mi repo es privado, sure, buenísimo, pero nada quita que en el futuro, cuando vos te olvides de esto,
quieras open sourcear tu tool, tu herramienta, tu sistema, y de repente expongas toda la commit history, donde, ok, sí, yo borré mis secrets, pero están ahí. La commit history no se olvida, la commit history está ahí. Ni hablar si alguien forqueó el repo antes y quedó con historia anterior. Seguramente tenga más información todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Kubernetes, como un orchestrator, tiene su propio sistema de secrets que no está muy bueno y no es tan secret. HashiCorp es una empresa que tiene un producto que se llama Vault, que está bueno, el producto está bueno, pero es difícil de configurar, difícil de mantener y un poco caro por la cantidad de infra que tiene que tener atrás corriendo. La mayoría de los clouds tienen algún sistema de management de secrets. Por ejemplo, Amazon tiene al menos dos, Parameter Store y Secrets Manager. En este caso voy a hablar de Parameter Store porque me parece una gran idea porque es muy barato en plata y en implementación. Acá les dejo un código de ejemplo que definitivamente no está bien, no handlea excepciones, tiene un montón de problemas, pero con este pequeño snippet de código ustedes lo que pueden hacer es traerse un secret encriptado que tienen guardado, desencriptarlo on the fly y tenerlo en memoria en el servicio. Definitivamente, el secret vive en algún lugar. Si alguien juguea la memoria, va a tener acceso, pero al menos no lo tenemos expuesto en una variable de entorno. Y como les mencioné, estos Parameter Store, estos secrets, se pueden encriptar con un servicio de Amazon que se llama KMS, es un Key Management System. Podemos usar keys que nos provee Amazon para encriptar o podemos crear nuestras propias keys y de repente eso nos permite que el acceso sea a través de roles y de policies, como ya mencioné antes. Los roles y los policies son el sistema de gestión estándar para Amazon y para todos o la mayoría de los sistemas cloud. Entonces de repente nosotros podemos decir qué sistemas o qué servicios pueden leer y desencriptar o escribir y encriptar esos secrets. Lo que tienen acá a la derecha es una policy donde la primera parte, el primer statement, es la policy que nos permite leer y escribir un secret en particular. En este caso, por ejemplo, sería un servicio que necesita actualizar ese secret que se llama myparam. La segunda parte es la que permite que quien tenga conectada esa policy pueda encriptar y desencriptar esa información con una key específica que está pasada como recurso. Ahora les voy a hablar un poquito de tooling para que esto tampoco sea súper engorroso porque se pone difícil rápidamente administrarlo. La primera tool no es de seguridad, son dos tools y ninguna de las dos es de seguridad. Terraform y CloudFormation. Las dos hacen más o menos lo mismo. Las dos permiten automatizar el provisioning y la administración de tus recursos en el cloud a través de código. Y eso me parece que está muy piola, porque de repente tu infra es auditable analizando el código que tenés en tu repo de Git. Podés tener el track de los cambios a través de los commits y podés integrarlo en CI/CD con sistemas como Atlantis. Esto es para Terraform más que nada. De repente es una tool que te permite, ok, yo quiero saber cuántas bases de datos tengo, puedo ir al código. No tengo que ir a divear dentro de los servicios de Amazon hasta encontrar cuántas bases de datos tengo. Lo que está a la derecha es un ejemplo de código de Terraform. Terraform tiene su propio lenguaje declarativo que se llama HCL, muy parecido a JSON, donde lo que estamos creando ahí arriba es un bucket de S3 que se llama My Secure Bucket Example y tiene un Server-Side Encryption Configuration, que es una regla de configuración para las cosas que guarden encriptadas. Y abajo tenemos una política de seguridad que nos va a permitir hacer un get de los objects de ese bucket solamente en un rango de IPs específico sobre un recurso específico. La otra tool que les quiero traer es AWS Vault, es una de mis favoritas de hecho. Es un gestor de perfiles de Amazon, de Amazon Web Services. Lo que nos permite es tener uno o más perfiles cargados y no necesariamente guardar nuestras credenciales de Amazon en un archivo de texto plano. Resulta que la tool de Amazon, la AWS Command Line Interface, guarda los secrets de acceso en un archivo que se llama credentials. Es un archivo de texto plano que está en tu home. Lo que tiene de bueno, entre otras cosas, AWS Vault, es que usa el gestor de secrets que tenga tu sistema operativo disponible. Por ejemplo, en la Mac, usa el keychain de la Mac para guardar esas credenciales y de repente ya no están escritas en un archivo, están guardadas e encriptadas en un lugar. También soporta tokens de acceso temporales y soporta segundo factor de autenticación, lo que significa que podemos ejecutar roles a través de AWS Vault. Lo que estoy mostrando ahí a la derecha en el código de ejemplo es AWS Vault exec un rol y ejecuto tal cosa. Entonces de repente voy a tener el resultado de esa llamada de AWS, que es una getCaller identity, que nos dice, ok, ¿quién soy? Es un who am I de Linux, pero para Amazon.
Entonces, el resultado de eso es, ok, vos ahora sos My Road Session con este ARN y esta data y qué sé yo. Y lo mismo podemos hacer para operar dentro de buckets de S3, como por ejemplo con MyBucket. De repente lo que podemos hacer es asumir ese rol también que va a tener permisos para listar los buckets y vamos a poder hacer un AWS S3 LS. Y eso nos va a mostrar qué buckets tenemos en nuestra cuenta si es que ese rol tiene acceso para eso. La tool es gratis y es open source, está en GitHub, anda muy bien, está bien mantenida y funciona en Linux, Windows y macOS. Así que es un must tener esto para poder gestionar accesos a AWS de forma más eficiente. CloudDrag es una tool interna de Amazon que la verdad es que está muy buena. Es una tool que traquea absolutamente todas las actividades de la API y los cambios en tu cuenta de AWS. Esto tanto para los humanos como para las máquinas. Entonces, de repente tenemos un montón de visibilidad de qué está pasando en nuestra cuenta, de qué están haciendo los usuarios y de qué cosas cambian con los sistemas. De repente, si tenemos un problema de seguridad, alguien ganó acceso a nuestra cuenta, podemos saber cómo ganó ese acceso, podemos detectar e investigar cualquier actividad sospechosa que veamos. De repente, faltan cosas, faltan buckets de S3. Ok, tal vez tengamos un atacante dentro de la cuenta. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Con CloudTrail podemos traquear para atrás el camino y encontrar, ok, esta persona entró así, ganó este privilegio, se llegó a este rol, hizo esto y llegó a borrar aquello. Con un poquito de tooling sobre esto, podemos ingestar los eventos de CloudTrail y disparar alarmas cuando sea requerido en nuestro sistema de monitoreo estándar. Este de acá a la derecha, por ejemplo, es un ejemplo de un evento específico de CloudTrail, es un JSON simplemente, donde nos va a devolver un montón de información al respecto. Y es muy útil, la verdad, esto para cuando estás trabajando con cuestiones de seguridad. Vos querés saber cómo funcionan estas cosas por detrás y esto te da un nivel granular muy, muy lindo. Junto con CloudTrail, otro servicio que me parece muy piola, y esto tiene que ver un poquito más con compliance también, es Security Hub. Security Hub es un hub justamente, entonces centraliza todos los problemas de seguridad que podemos tener en nuestra cuenta de Amazon basado en diferentes métricas o formas de medir y comparando con diferentes sistemas de compliance. Por ejemplo, podemos decirle, mira, yo quiero ser PCI DSS compliant, ¿cómo hago? Entonces, le puedes cargar este set de reglas y te va a agregar y priorizar todas esas alertas y todos los findings que encuentre de forma unificada en un solo panelcito. De esa forma no tenés que andar como viendo diferentes tools o preguntando a diferentes personas. Podés correr Security Hub y, si bien no es perfecto, te va a dar un muy buen insight de qué cosas tenés que arreglar en tu cuenta. También podés configurarle un montón de acciones automáticas a través de funciones lambda para arreglar automáticamente cuestiones de seguridad. Por ejemplo, dejo un security group abierto y no me doy cuenta. Entonces, tenemos un check que revisa, si hay security groups abiertos a internet, cerralos, no deberían. Entonces podemos tener una función lambda que se triggere y que lo arregle de forma automática. Estaría bueno que nos notifique también, pero está muy bueno que lo pueda arreglar de forma automática para que nosotros no tengamos que preocuparnos por eso. Esta es una vista típica del overview que tiene el panel de Security Hub, donde nosotros le cargamos diferentes estándares y nos dicen de todas esas reglas que tiene cada estándar, cuántas pasaron, cuántas no y qué score nos da eso como resultado. La última tool que les quiero mencionar es Prowler. Prowler es una tool third party, open source, para hacer assessment de seguridad en AWS y creo que en Azure también. Prowler hoy en día está integrado en Security Hub, por lo tanto tal vez no tenga tanto impacto como tool sola para usar si ya estamos usando Security Hub, pero puede ser interesante si lo queremos separar un poquito de lo que es la cuenta AWS y lo queremos meter en un cloud provider como Kubernetes y lo queremos integrar en un sistema de CI/CD para monitorearlo, para que nos avise, por ejemplo, che, tenemos este problema en la cuenta. Prowler es una tool de línea de comandos, se ve más o menos así, y genera diferentes formatos de salida, como por ejemplo un HTML para que lo lea un humano, tiene CSVs, tiene JSON, y eso lo podemos ingestar en diferentes sistemas para administrar y crear alertas, por ejemplo en Slack o en Telegram, para que nos avise qué está pasando con la seguridad de nuestra cuenta. Por último, les quería hablar un poquito sobre, ok, ¿cómo construimos una cultura security first en nuestra empresa? Hay que entender por qué queremos hacer esto. Las startups están cada vez más targeteadas por ataques digitales, sobre todo si sos una startup cripto. Las startups cripto suelen
basarse en este tema de, ok, tienen plata, son cripto, hay una hot wallet en algún lugar, hay una cold wallet en otro lugar, estaría bueno acceder si soy un atacante y robarme toda la plata. Cualquier lapso de seguridad que nosotros estemos saltándonos en nuestras primeras etapas como startup es un re problema, porque después son cosas más difíciles de arreglar. Cuando ya el sistema está funcionando, es más difícil aplicarle métodos de seguridad. Entonces, aunque parezca más fiaca, por ahí arrancar con una cultura de seguridad ya de entrada, con ser más aware con los problemas de seguridad, de repente nos da un mejor insight de cómo mantener nuestras cosas seguras a lo largo del tiempo. Y esto no tiene que ver solamente con el cloud. Tiene que ver con el cloud, tiene que ver con cómo codeamos, con cómo importamos librerías, con cómo manejamos nuestros secrets, con cómo manejamos las compus a nivel empresa, con cómo manejamos la oficina incluso. Todo tiene que ver, todo está muy, muy relacionado. Cualquier startup que tiene una foundation muy sólida en seguridad puede escalar más rápido, aunque al principio parezca que no, porque esto es mucho más fiaca en comparación a construir lo que venimos a construir. Definitivamente, más allá del tooling y de las cosas que hay en Internet y de cloud y demás, lo que se requiere es un cambio cultural, es un cambio cultural de la mentalidad, entender lo que es un scam, lo que es un phishing, cómo evitarlos, cualquier cosa, bloquear la compu cuando nos levantamos, cómo usar correctamente Wi-Fi, cómo compartir credenciales entre diferentes equipos. Todo eso tiene que ver, más allá de lo que es técnico, con una cuestión cultural en la mente de cada uno. Y definitivamente, si yo tuviese que construir un team que sea security conscious, empezaría por lo básico. Lo básico tiene que ver con la higiene en Internet, la protección de datos, la privacidad de cada uno y la forma en que reportamos incidentes. Siempre hacer hincapié en que usemos un password manager y segundo factor de autenticación para todo. Es la manera que hoy puedes estar muy seguro y muy tranquilo de vivir así y no estar con la misma contraseña en cada servicio y sin 2FA. Y buscar a tus security champions en la empresa. Es muy raro que una empresa hoy en día no tenga a un security champion, que es esa persona que sabes que tiene esa vocación por la seguridad informática, por las buenas prácticas y que puede llegar a liderar un equipo de seguridad eventualmente si te vuelves lo suficientemente grande, o que al menos esté haciendo un esfuerzo por llevar la seguridad a toda la empresa. Siempre también yo recomiendo que se priorice mucho el awareness de seguridad en el proceso de hiring, que dentro de las preguntas que se le hacen a los potenciales candidatos que van a trabajar con nosotros, ¿cómo vienen con seguridad? ¿Qué saben de seguridad? ¿Qué prácticas conocen? ¿Cómo operarían ante un incidente? Eso es importantísimo para poder construir un buen equipo de seguridad. Por último, lo que les quería también comentar es un poco de, ok, ¿cómo hacemos para ir mejorando constantemente este tema de la seguridad? Lo primero, por lo general, es integrar algunos security checks en nuestros pipelines existentes de CI/CD. SonarQube y OWASP son dos tipos de tools o de chequeos que podemos integrar rápidamente y analizar de forma estática el código y entender dónde podemos tener vulnerabilidades. También podemos agendar algunos checks regulares de seguridad en toda nuestra codebase, en la infra, en los sistemas. Para esto siempre recomiendo no solamente que haya chequeos internos, sino que haya también chequeos externos de empresas que se dediquen a la seguridad. Un pentesting de tipo white box o black box puede ser muy útil para ciertas etapas de una startup porque da mucha seguridad a cómo estamos armando las cosas. Es muy normal que nosotros desde adentro hagamos la vista muy por arriba de un montón de cosas porque no nos damos cuenta o porque sabemos que están ahí y nuestro consciente sabe que no tenemos que verlas. Entonces, alguien que viene de afuera nos puede dar una imagen mucho más clara de todo el bosque y no solamente de un árbol en particular, que por ahí es lo que estamos viendo nosotros. En base a esos findings de seguridad que tenemos, deberíamos poder tunear nuestro monitoreo y nuestro sistema de alertas, tener el traqueo de cualquier actividad sospechosa, como les mencioné con CloudTrail o incluso con tools internas nuestras, y entender cuáles son los breaches potenciales de seguridad que están teniendo, por ejemplo, nuestros competidores y sobre qué nos tenemos que proteger para que no nos pase lo mismo. Así que bueno, esta fue mi charla, espero que les haya gustado y espero verlos pronto.